¿Sonido? Sí. Buenas tardes. Hemos hecho 3 charlas hasta la fecha que correspondían, la primera a un hombre, Manuel Azaña, que después de meditar mucho acerca de España y de su historia, y de viajar, leer, estudiar, discutir, pues imaginó qué podía ser este país si fuese un país libre. Imaginó cómo sería una sociedad cívica, democrática, organizada de otra manera. Y esa idea fue la que propuso durante años hasta que la República le permitió, y fue el presidente de la República, llevar a cabo algunas propuestas para conseguir cambiar todo ese pasado oscuro por un futuro diferente. Una segunda charla trataba sobre don Indalecio Prieto, un socialdemócrata que, además de una visión revolucionaria en cuanto a la organización de la sociedad, él comprendió cómo había que estructurar este país para que se rompiesen las viejas cadenas de un país desestructurado donde las piezas no encajaban. Él decía aquello de hay que ir a por la conquista de la España interior. Había que reestructurar el país. Carreteras, trenes, pantanos, regadíos. Había que crear otro país, pero con lo que hay. Y una tercera charla, Clara Campoamor, es una mujer que está convencida de que las libertades públicas y los derechos humanos no son discutibles. Que no hay libertades o sí hay libertades, pero no hay algo de libertades. O las hay o no las hay. Hay derechos humanos o no hay derechos humanos. No hay un poco de derechos humanos. Y eso le lleva a exigir su lucha por la igualdad de mujeres y hombres durante la República de una forma radical, hasta el punto de que la acusan de ir en contra de los propios intereses de la República. Pero ella dice, si no hay derechos humanos completamente, no hay nada. Si no hay libertades públicas, no hay nada. Y se empeña hasta el final. Son 3 visiones de la República. Las 2 que nos quedan van más allá. Son 2 hombres, Buenaventura Durruti y Joaquín Maurín, un anarquista y un comunista, que piensan que los límites que marca la República no son suficientes, que las libertades son imprescindibles, que las condiciones de vida no pueden ser algo diferente a de las libertades. Si hay libertades públicas, también tiene que haber comida, casa, tiene que haber derechos sociales. Y más aún de eso, tiene que haber otro tipo de libertades. Y en esa posición, tanto anarquistas como comunistas plantean ir más allá y piensan que es irreductible el problema de enfrentamiento entre los trabajadores, los obreros y el poder. Para los anarquistas, entre los trabajadores y el poder hay un abismo. Para los comunistas hay simplemente una necesidad de liarse a garrotazos para eliminar ese poder. Son 2 posiciones diferentes. Algunos se preguntarán por qué he escogido a un comunista que no era miembro del Partido Comunista de España. Debo decir que en ese momento en la República llega a haber como media docena o más grupos comunistas en España, bastantes, y que se van unificando y al final hay un importante Partido Comunista a partir del 36 y una serie de grupos diferentes. Pero hasta el 36 el Partido Comunista es uno más de los pequeños partidos comunistas que hay en España. Pequeño hasta el punto de que en el 31 es literalmente insignificante. Por eso he escogido a uno que, en mi opinión, tiene un criterio y un pensamiento muy vivo y muy ligado a la realidad. Y en el mundo libertario he escogido a un hombre que es el irreductible, el hombre que no aceptó ninguna posibilidad de venderse. Así que hablamos de Buenaventura Durruti, a quien ya más adelante llamarían Ventura, a palo seco. Nosotros debemos respetar, igual que a don Indalecio Prieto le llamaban Don Inda, a Buenaventura le llamaban Ventura. Pero vamos a hablarle de Durruti, que era como se le conocía por todas partes. Él nace a final de siglo, en el 97, no, a final del siglo, no me acuerdo ahora,
tiene 3 años, 97, sí. Y bueno, nace en León de padres y madres, el padre es de origen vasco, la madre de origen catalán. El abuelo es curtidor, tiene un taller de curtidos en León, que es una ciudad provinciana de 12.000 habitantes en ese momento, pero tiene al lado Ponferrada. Y desde ya unos años antes, las minas de Asturias y de León producen cantidades enormes de carbón y, por tanto, hay una estructura importante. Y además, los ferrocarriles han llegado allí. Han llegado allí porque convenía que el carbón pudiese ser transportado cómodamente. Así que nace en una familia que el abuelo es curtidor, pero el padre es empleado de los ferrocarriles. Y bueno, el abuelo curtidor tiene un taller y se empeña en que el nieto estudie, tiene hermanos, son 6 hermanos, creo recordar, no me acuerdo bien, pero se empeña en que estudie y el chico es muy inteligente y estudia. Estudia primero en una escuela de pago, todas de pago, no hay prácticamente más allí, mediana, pero hay una huelga de curtidores que se mantiene durante meses y fracasa, de tal manera que el abuelo se arruina. El abuelo pierde el taller, pierde todo. El chico sigue estudiando en una escuela de menos categoría y a los 14 años el abuelo dice, a pesar de todo, yo te pagaré que sigas estudiando. Y dice, no, lo he pensado mejor, quiero trabajar. Desde ese momento Durruti trabajará toda su vida, ¿eh? Fue un tipo que era un obrero que trabajó toda su vida. A pesar de esa vida violentísima que tuvo y de las andanzas tremendas que tuvo por medio mundo, nunca dejó de ser un trabajador que al llegar a un sitio buscaba trabajo, se colocaba en un taller, trabajaba y buscaba los ratos libres para pegar los asaltos a los bancos, que es diferente. No fue nunca un profesional de ese tipo de cosas. Fue siempre un trabajador. A los 14 años se coloca y bueno, empieza a trabajar o aprendiz en el taller de un hombre que tiene un taller mecánico. Ahí aprende fresa, torno, y además ese hombre es socialista. En esa época ya el Partido Socialista tiene algún peso, la UGT también, y ese hombre, además de enseñarle el torno, la fresa, le habla del mundo que pregonan los socialistas. Se anima mucho, se afilia a la UGT, y cuando pasan 2 años, su maestro le dice, yo no te puedo enseñar más, búscate un taller bueno, yo te buscaré un sitio y ahí trabajarás. Y entonces entre su padre y su amigo, etcétera, le colocan en un taller que se dedica a fabricar las lavadoras del mineral de las minas, unos aparatos imprescindibles para la minería. Bueno, ahí trabaja unos años hasta que estalla otra huelga, y es una huelga de mineros. Y entonces los mineros resisten meses, pero claro, había un problema en la época, los sindicatos eran de ramo, entonces él no es minero, él es metalúrgico, y en su taller no hacen huelga, la hacen los mineros. Los mineros resisten porque quieren que se separe del mando a un ingeniero que les trata brutalmente en esa mina. Y los mineros insisten, pero ya no pueden más. Y cuando se van a rendir, pues los metalúrgicos, con el joven Durruti de 20 años a la cabeza, dicen, no, nosotros no entregamos ni una lavadora más. Se ha acabado. Y no entregan lavadoras. Así que la mina no puede trabajar de todas maneras. Y sin que los mineros sigan en huelga, la mina se para. Y se para semanas. Hasta que efectivamente echan al ingeniero y los mineros vuelven al trabajo. La conclusión es que Durruti comprende que tiene una visión, que tiene una capacidad de plantear los problemas, de encontrar las claves. Es decir, que él no era un huelguista, pero comprende que esos huelguistas necesitan un apoyo y sabe cómo darlo. Y eso es un cambio que le hace pensar, tiene 20 años. En esa actitud llega la huelga general del 17. Aquí hay que hacer una explicación. En la guerra mundial, en la guerra europea, España no fue partícipe, de tal manera que podía vender toda su producción a ambas partes, a los imperios centrales y a los aliados. De tal manera que se vendió de todo, se producía todo lo que fuese, se movía el dinero en cantidades inmensas,
pero eso significó una sobreexplotación salvaje, de tal manera que acabó siendo una situación violentísima entre las patronales y los trabajadores, que se les forzaba a jornadas de 14 horas con unos salarios todavía míseros y sin poder defenderse, mientras que las patronales estaban enriqueciéndose de una forma tremenda, vendiendo a alemanes y a británicos todo lo que producían. Eso llevó a una situación explosiva y en el 17 hubo una huelga general en España que fue un primer intento de huelga general revolucionaria en España. La consecuencia de esa huelga, no viene al caso explicarla, no fue más lejos, fue lo que se llamaría luego para los anarquistas gimnasia revolucionaria, o sea, entender cómo se hace una huelga general. Pero obviamente no triunfó, claro está. Y a Buenaventura Durruti significó su expulsión del taller y su expulsión de la UGT. Porque en la UGT pensaron que había sido demasiado radical en sus propuestas e incontrolable. De tal manera que le expulsaron de ambos sitios. Y además los compañeros le advirtieron en León que la Guardia Civil andaba buscándole por todas partes. De tal manera que el hombre se fue a Francia corriendo y en Francia pues estuvo exiliado 2 años. Entra en contacto con los círculos anarquistas de Francia y hay que decir que el anarquismo no se debe confundir con el sindicalismo. El anarquismo es el origen de todos esos movimientos sociales, pero no es de todos, no, de una parte son movimientos sociales. Pero el sindicalismo es sindicalismo, o sea, los obreros organizados para defender sus intereses como trabajadores. La unión entre sindicalismo y anarquismo se produjo a partir del principio del siglo 1909-10, sobre todo después de la famosa Semana Trágica de Barcelona, una huelga revolucionaria para impedir que embarcasen a los reservistas a la guerra de África y que al final se saldó con más de 100 muertos, pero sobre todo con el fusilamiento de un maestro noble, Ferrer y Guardia, a quien culparon de ser el instigador de la huelga general, lo cual era imposible, era absolutamente imposible, pero le fusilaron inmediatamente. Y eso provocó una reacción. Era un maestro anarquista que había creado la escuela moderna en Cataluña, una escuela de ideas racionalistas, laica, mixta, y no solo mixta entre sexos, mixta entre clases. Él quería que a su escuela fuesen niños obreros y niños de burgueses, que todo el mundo viese lo que había, que aprendiesen a convivir para pelearse como correspondiese, no para odiarse, sino para entenderse. Y esa escuela, pues en pocos años se creó en 1901 y en 1909, cuando le fusilan, hay docenas de escuelas por toda Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía, por todas partes, de esa escuela creada por él. Le fusilan porque a la Iglesia no le convence la idea de ese tipo de escuelas, pero el resultado es que el movimiento anarquista toma una forma muy sólida en Cataluña, sobre todo. En ese momento es cuando vuelve él de Francia y además la CNT se funda en 1910, 1909. Hay un congreso para ver qué hacer. En el 10 formalmente se funda la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, que se declara desde el principio una central sindical anarquista. Pero anarquista no quiere decir que todos fuesen anarquistas, sino que consideraban que los principios anarquistas eran dignos de ser tenidos en cuenta. Entre las influencias en Francia y la presencia en Barcelona de ese movimiento anarquista, Durruti iba dándole forma a las ideas. Pero yo quiero leer algunos párrafos de aquellos folletos y libros que hacían pensar a los trabajadores en aquel momento. Los que voy a leer son de uno de los grandes ideólogos del mundo libertario, Piotr Kropotkin. Era un ruso que vivía en Suiza, luego en Inglaterra, y que escribió varios libros desarrollando el pensamiento anarquista. Dice, por ejemplo, en el libro famoso La conquista del pan: todas las cosas pertenecen a todos, todo es de todos, desde el momento en que todos los hombres necesitan de ellas, debido a que todos los hombres trabajaron en la medida de sus fuerzas para producirlas, y debido a que no es posible evaluar la parte de cada uno en la producción de la riqueza del mundo.
Basta de esas fórmulas ambiguas tales como el derecho al trabajo o a cada uno el producto íntegro de su trabajo. Lo que nosotros proclamamos es el derecho al bienestar, el bienestar para todos. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza humana es el resultado del trabajo intelectual y físico hecho en el pasado y en el presente. Así que, ¿por qué alguien puede tener derecho a la propiedad de la más pequeña parte de ese enorme todo y decir esto es mío, no tuyo? Hay que decir que también gracias a su posición privilegiada, los ricos hacen con frecuencia un trabajo absolutamente inútil o hasta nocivo para la sociedad. Emperadores, ministros, jefes de oficinas, directores de fábricas, comerciantes, banqueros, se obligan a realizar durante algunas horas diarias un trabajo que encuentran más o menos aburridos y todos prefieren sus horas de ocio a esa tarea obligatoria. Y si en 9 de cada 10 casos esa tarea es funesta, no la encuentran por eso menos fatigosa. Pero precisamente porque los burgueses emplean la mayor parte de su energía en defender su posición privilegiada y en hacer el mal, a sabiendas o no, es por lo que han vencido a la nobleza señorial y continúan dominando a la masa del pueblo. Si fuesen holgazanes, hace mucho tiempo que ya no existirían y hubiesen desaparecido como desaparecieron los cortesanos. En una sociedad que solo les exigiese 4 o 5 horas diarias de trabajo útil, agradable e higiénico, estarían perfectamente satisfechos de su tarea y ciertamente no soportarían, sin reformarlas, las condiciones horribles en las cuales se realiza el trabajo en la actualidad. Bueno, es un pensamiento razonable, al fin y al cabo. En el otro libro famoso suyo, Las palabras de un rebelde, dice: ¿para qué sirve esa inmensa maquinaria que llamamos Estado? ¿Es para impedir la explotación del obrero por el capitalista? ¿Del campesino por el rentista? ¿Es para facilitar y asegurar el trabajo para defendernos contra el usurero? ¿Para suministrarnos alimentos cuando la esposa amada no tiene más que agua para calmar el hambre del niño que llora agarrado al exhausto seno? No, y 1000 veces no. El Estado protege la explotación, la especulación y la propiedad privada, producto del robo. El proletariado no tiene otra fortuna que sus brazos. No puede esperar nada del Estado, una organización fundada para impedir su emancipación. Todo para el propietario holgazán, todo contra el proletario trabajador. La instrucción burguesa que desde la más tierna edad corrompe la infancia, inculcándola prejuicios de esclavitud, la Iglesia que confunde el cerebro de la mujer, la ley que impide la difusión de ideas de solidaridad e igualdad, el dinero que sirve a veces para corromper a los que se hacen apóstoles de la solidaridad de los trabajadores, la cárcel y la metralla a discreción para reducir a silencio a quien no se deja corromper. He ahí la misión del Estado. Hay épocas en la vida de la humanidad en que la necesidad de una formidable sacudida, de un cataclismo que le mueva a la sociedad hasta en sus entrañas, se impone sobre todos los puntos a la vez. En esas épocas, todos los hombres de corazón están descontentos del orden de cosas existentes. Dicen que es preciso que grandes acontecimientos vengan a romper el hilo de la historia, a arrojar a la humanidad de los caminos de la corrupción y de la rutina y lanzarla por las vías nuevas a lo desconocido, en busca del ideal. Se siente la necesidad de una revolución inmensa, implacable, que venga no solo a derrumbar el régimen económico basado sobre la ruda explotación, la especulación y el fraude, la escala política basada en la dominación de unos cuantos por la astucia, la intriga y la mentira, sino también agitar la sociedad en la vida intelectual y moral, sacudir el estupor, rehacer las costumbres, llevar al ambiente las pasiones, al ambiente de pasiones viles y mezquinas del momento el soplo vivificador de las nobles pasiones, de los grandes entusiasmos, de los generosos ideales. En otro lugar dice: las clases directoras, envejecidas por la tradición, sin otro culto que el de la bolsa, se oponen con todas sus fuerzas al progreso de las nuevas ideas. Y ese procedimiento nos lleva fatalmente hacia una conmoción violenta. Las aspiraciones humanas se abrirán paso, aunque para ello la metralla y el incendio hayan de hacer las funciones más importantes en la lucha. Este es el pensamiento en el que se discute, se vive en Barcelona y en París y en todas partes en ese momento. Como se ve, puede sonar a panfleto, pero hay ideas, hay un pensamiento, y un pensamiento nada despreciable por esos trabajadores que supongo que muchos habréis leído a Solá, a Víctor Hugo. Quien no ha leído esas cosas miserables, que no la haya visto, pero no la haya leído, por lo menos habrá visto una comedia que hay, una película, sí, al menos eso. Sí, pero vamos, es mejor leer la novela, que es bastante salvaje, que es muy salvaje.
o a Zola, claro. Pues en ese mundo de un proletariado que cobra, hay que decir, por ejemplo, la semana de 6 días, o sea, el descanso dominical, en España se impone por ley en 1904. Hasta esa fecha, la jornada es la que sea manda el patrón. Y la semana tiene 7 días de trabajo. Eso es la vida del trabajador, con salarios que dan, pues, teniendo en cuenta cómo es la vida del trabajador, que le lleva a tener 4, 5, 6 hijos, pues es miseria. Y como además en esa época, a final del siglo XIX, se produce una primera gran emigración del campo a la ciudad, pues la vida es barracones, es chabolas, es miseria. Así que estas ideas no le suenan nada raras a la gente, le suenan interesantes. Y en esto se educa Durruti. Aún debo decir que el ataque que se hace a la escuela, que se hace en esas ideas a la escuela, tiene también su contrapartida. Dice Kropotkin de la escuela: antes de atiborrar de ciencia al cerebro del niño, hay que darle ante todo sangre, fortalecerlo para que no pierda el tiempo, llevarlo al campo a orillas del mar. Allí hay que enseñarle la geometría al aire libre y no en los libros, midiendo con él las distancias hasta las piedras más próximas. Allí aprenderá las ciencias naturales recogiendo flores y pescando en el mar, y la física fabricando el bote en gira de pesca. Pero por favor, no le llenemos su cerebro de frases y de lenguas muertas, no lo hagamos un perezoso. Tal niño no tiene hábitos de orden y de regularidad. Dejemos a los pequeños inculcárselos entre sí. Más tarde, el laboratorio y la fábrica, el trabajo en un espacio reducido, con muchas herramientas para manejar, darán el método. No hagamos seres desordenados con la escuela, que no tiene más orden que el de la simetría de los bancos, sino que, como verdadera imagen del caos en sus enseñanzas, no inspirará jamás a nadie el amor a la armonía, a la constancia y al método en el trabajo. Bueno, pues este es el mundo del que estamos hablando. Y a eso hay que añadirle la otra parte. Dado que la CNT, fundada en 1910, se enfrenta a una patronal que se ha enriquecido inmensamente, sobre todo en Cataluña, a base de exportar durante la guerra europea, la situación de tensión es inmensa. Y los sindicatos se organizan con unos trabajadores que van habitualmente, pues sus jefes, sus dirigentes, pues con una pistola en el bolsillo. Contaré una anécdota porque eso no es una cosa de anarquistas. De Prieto se cuenta, cuando era también un joven de 17 años, que estando, ya estaba en Bilbao, o 17 años así, un compañero socialista dice: hay un mitin del compañero tal socialista, vamos a ir a él. Ah, yo voy también. Y el mayor le pregunta: ¿llevarás tu pistola? Y dice: yo no tengo ninguna pistola, porque yo llevo una pistola. Ah, no tienes pistola, no se va, allá tú. Llegan al mitin, empieza el mitin, fulano dice no sé qué, tal y cual, otro sale tal, sale uno, pues no, eso es mentira, tal, eres un sinvergüenza, y pam, pronto otro saca la pistola, pum, 4 tiros al aire. Y eso era un mitin. Eso era un mitin, claro, claro. Un mitin socialista, quiero decir, no anarquista, un mitin socialista en 1900, claro. Sí, pues en ese ambiente, en Barcelona, donde hay mucha gente armada, con una pequeña pistola generalmente, no va más allá. En el campo sí había otras armas, porque hay escopetas y hay fusiles, pero en la ciudad son pistolas. Lo que ocurre es que la patronal encuentra un método para romper las huelgas, que es contratar pistoleros. Y durante 20 años o 15 años en Barcelona es una batalla campal. Está bien reflejado en novelas como esa, sí, la Plaza de Diamante, cosas así. Eso es el ambiente de Barcelona, es tiroteos en la calle. Los patronos contratan pistoleros, se llama el sindicato libre. Y son puramente pistoleros contratados para matar tipos. Se dice: en el ramo de la madera fulano nos estorba. Y van 5 tíos hasta que lo matan. A continuación van 10 tipos del sindicato de la madera y le pegan un tiro al patrón de ese taller. Y a continuación la patronal de la madera coge a los 5 tipos que tiene contratados y le pega fuego a la casa de otro de los trabajadores. Y ese es el ambiente de Barcelona en la época. Sí, una joya. Pero es lo que había. Y en ese ambiente es donde vuelve Durruti a Barcelona, cuando además se da 2 años después el golpe de Estado de Primo de Rivera,
para acabar con el desorden, porque Primo de Rivera es un general que sabe cómo hay que acabar con el desorden y acabar con la guerra de África, imponiendo por fin el ejército, la colonia, de forma radical. Entonces hay un tipo, Martínez Anido, pasó a la historia, le nombran gobernador, jefe de policía de Cataluña, y él es el que organiza. Entonces, a partir de ese momento, él organiza las bandas de pistoleros, directamente. O sea, actúa la policía y junto a ella lo que ahora se llamaría la parapolicía. O sea, tipos armados que van por su cuenta. La policía tiene la función de detener, tal, no sé qué, encarcelar, los otros matar directamente y ya está. Y ese es el ambiente de ese momento también. En esa situación, pues Durruti aún llega a España en el momento en el cual se funda la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, que son grupos anarquistas que se reúnen para decir: el sindicalismo está muy desprotegido, los trabajadores de los sindicatos no pueden resistir la presión de los pistoleros de la policía y de la patronal. Organicémonos para actuar como organización anarquista, no sindical, para apoyar a los sindicatos. Y su labor consiste en apoyar a los sindicatos. Luego veremos algunas formas de apoyo que se establecen, porque claro, hay muchas formas de apoyo. Y eso constituye la FAI, en la cual Durruti, sus compañeros Ascaso, García Oliver, Jover, que me hablaban ahora de él, un grupo relativamente pequeño, pues se organizan como organización de apoyo, pero comprenden que tiene que ser una organización clandestina. Hay que decir que en esa época las organizaciones clandestinas son todavía una herencia de la masonería del siglo XVIII y hay una tendencia a actuar en círculos cerrados clandestinos, entre las cosas para que no les maten, claro. Y la FAI se constituye así, año 27, se participa Durruti llega a participar en algunas de las actividades que hay para derribar al dictador, a Primo de Rivera, pero Primo de Rivera acaba cayendo por su estulticia directamente, por su fracaso en todos los sentidos, y se proclama la República. Y en ese momento, no sé si estoy adelantando cosas, sí, no, es que me he saltado lo principal. Me he saltado que cuando se constituyen como grupo, antes de la FAI, como un grupo de anarquistas para apoyar a los sindicatos, forman un grupo llamado Los Solidarios, están los mismos, están Ascaso, etcétera. Y bueno, la primera acción que hacen es dar un asalto al Banco de España en Gijón, que se llevan nada menos que 600.000 pesetas en la época. Es como 1.000 millones ahora, una locura, ¿sí? Sí. Que dedican íntegro, lo envían íntegro a la CNT para apoyar a las familias de los obreros presos y de los obreros muertos, etcétera. Y para editar periódicos, revistas y libros. Íntegro, ¿eh? Y a continuación dan algunos golpes más en Barcelona, hasta que ocurre que Durruti es prófugo. Le habían llamado al servicio militar y se había escapado. Le buscan para enviarle al servicio militar, pero en condiciones especiales. De tal manera que consigue huir, y en ese periodo convulso, pues al final se ven acorralados este grupo de anarquistas, se van a Francia, se cogen un barco y se van a Montevideo. Llegan a Argentina, se colocan en diferentes talleres, sus oficios, y preparan un golpe que es el asalto a un banco de Argentina, que se llevan otra cantidad enorme de dinero. Huyendo de Argentina, donde les busca la policía para meterse en se pasan a Chile, donde dan otro golpe a otro banco. Hay que decir que son los tipos que van a trabajar todos los días a su taller y que preparan el golpe con todo cuidado, lo dan y al día siguiente están trabajando otra vez en el taller. ¿Sí? No solo disimular, sino que no tocan un céntimo de lo robado. Ni un céntimo. Es para enviarlo. Lo envían y se editan, ¿sí? Se editan periódicos, se paga apoyos a los sindicatos, todo lo que haga falta. Pero ellos siguen trabajando. Acaban dando vueltas en México, en Cuba, hasta que no pueden más, vuelven a Europa, a Francia, y en Francia les detienen porque están buscados, tienen la orden de búsqueda por las policías de España y de Argentina, y 2 juicios con sentencia de pena de muerte. Así que les meten en la cárcel en Francia, pero claro, la petición de
del régimen de dictadura en España a un gobierno radical socialista francés, de que les entreguen a un preso por haber asaltado un banco, pues no convence, y hay un gran movimiento de solidaridad en Francia. En Francia y en Bélgica y en otros países en apoyo a los tres presos, Ascaso, Durruti y García Oliver. Y al final Francia les deja en libertad. Se pasan medio año en la cárcel, pero les dejan en libertad. Con lo cual pueden volver a España, justo llegar a tiempo para meterse en otro fregado, en la caída de la dictadura, pero salen con bien de esa y se proclama la República. Y claro, hay que decir que para el mundo libertario, para el mundo anarquista, hay una cesura, hay una ruptura radical entre los oprimidos, los explotados, los humillados y el poder. Hay dos mundos y no hay continuidad entre ellos. Se está en el mundo de los explotados, los oprimidos, de lo marginal, de lo eliminado, de lo que sobra, o se está en el poder. Y no hay posibilidad de encuentro. No hay más encuentro que la pistola. No hay más. Ese es el mundo en el cual estoy hablando de la historia de este país y de la historia de Europa. Nadie le extrañe. No estoy hablando de nada raro. Estoy hablando de lo que ha sido nuestra historia. Pues esa cesura es irreconciliable. No hay posibilidad. Y además, en el mundo anarquista, la idea del poder, como ya lo he explicado, el Estado es el poder y el Estado está en contra de los trabajadores. Y ya está en contra porque su función es aplastar el mundo de la reivindicación de los humillados y los explotados. Por eso, para el anarquismo, tampoco hay mucha diferencia entre los trabajadores y cualquier tipo de humillados, oprimidos, explotados, etc. Desde otros ámbitos se les acusó de que se atraían también a gente marginal. Sí, a gente marginal. Todo lo que era lo que la sociedad, el poder machacaba, era el ámbito en el cual el anarquismo iba a explicar estas ideas y donde conseguían el apoyo. De tal manera que no habiendo posibilidad de entendimiento, no hay más que esa revolución que es necesariamente con la metralla y el fuego, y que debe llevar a esa otra sociedad libre, abierta, en la cual hay trabajo. No es que haya trabajo para todos, es que todo el mundo trabajará y vivirá con libertad. Ese ideal anarquista no tiene una configuración precisa, pero es un ideal. Hay una, no sé si recordaréis, habréis visto o leído alguna vez Luces de Bohemia, una obra de Valle Inclán. Max Estrella, el poeta ciego, acaba en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en Madrid, y como es ciego no se da cuenta, tiene un compañero y no estoy solo, no, estoy yo. ¿Y quién eres? Un paria. ¿Un paria? Un obrero catalán, dices entonces. Solo vosotros, los obreros catalanes, os llamáis parias. Y dice, sí, aquí estoy. ¿Qué te acusan? Nada, me acusan de todo. Me acusan de haber hecho todo tipo de cosas. Pero es que no habrá solución. Barcelona está podrida. Barcelona es la podredumbre. Barcelona tiene que arder, dice el preso. Tiene que arder. Arderá por todas partes. Y cuando haya ardido, nosotros los trabajadores, que somos los que fabricamos todo, levantaremos otra ciudad. Pero esta arderá. Le llama el guardia, tú, vente. Dice, me despido, ya sabes lo que me toca. Dice, sí, dice Más Estrella, sí. Sale y le pegan 4 tiros con la famosa ley de fugas. Eres libre, vete, pam, 4 tiros. Bueno, es una obra que recomiendo. El que no la haya leído o no la haya visto representar, le recomiendo que la lea, porque describe el ambiente de la época urbano como pocas obras. Valle Inclán describió el ambiente rural en la famosa Cara de Plata, Divinas Palabras, todo eso, pero el ambiente urbano, como describió él en Luces de Bohemia, no está descrito prácticamente en ningún lado, con esa maestría. Y ese verbo que tenía tan perfecto, no en vano era un modernista. Bueno, pues en eso llega la República y claro, no hay conciliación posible. Los sindicatos anarquistas no aceptan que eso sea la solución.
la República no les va a resolver la comida. Y además la República se propone unos objetivos que no cumple. El primero, la reforma agraria. La reforma agraria, que es la clave de todo lo que pasó en España en ese momento, en mi humilde opinión por lo menos, fue la clave esencial, no se hace. No llegan, el campesino no sale de la miseria. El bracero sigue siendo el humillado que reflejaba, ¿cómo se llama? El padre del director de Doñana, ¿cómo se llama? El escritor, el de Valladolid. Delibes, en Los Santos Inocentes. Esa vida es la de esos aldeanos. Y claro, si no se hace la reforma agraria, no se ha hecho nada, no ha cambiado nada. Así que los sindicatos anarquistas, tanto en las ciudades, en Barcelona especialmente, pero también Asturias, Bilbao, Madrid, Sevilla, Zaragoza sobre todo, como las organizaciones anarquistas en el campo, que no son sindicales, son puramente anarquistas, pues están en contra. Dicen, sí, mucha república, pero no comemos, no llegamos a nada. Así que en el 32 hay una primera insurrección, en el 33 una segunda insurrección en el Baix Llobregat, que llega a ser de más de 30.000 obreros levantados en armas, y bueno, esas insurrecciones acaban violentamente, y la FAI se dedica a impulsarlas. Su función es explicar en los sindicatos y en las fábricas, en los talleres, en los tajos, que esa insurrección es necesaria, porque se puede proclamar el comunismo libertario, una sociedad en la cual se suprime el dinero, se llega a un entendimiento, todo el mundo trabajará, todo el mundo aportará, todo el mundo recibirá, y eso se proclama, se establece, y se establece efectivamente. En el año 33 la insurrección del Baix Llobregat establece durante casi un mes el comunismo libertario entre más de 10 poblaciones. Obviamente no funciona, es evidente, y además el ejército y la Guardia Civil lo liquidan violentamente, con muchos muertos. Es lo que llamaron a partir de entonces gimnasia revolucionaria. ¿Eso sirve para algo? Sí, claro que sirve. Sirve para que así los trabajadores comprendan cómo conseguir una victoria al final, cómo prepararse para una victoria. Pero en eso llega la auténtica revolución, la de octubre. Y la revolución de octubre del 34 sí es una verdadera revolución. La UGT y la CNT juntas se juntan declarando una unión que hacen llamar Unión de Hermanos Proletarios, UHP. Se le junta el Partido Comunista minúsculo, se le junta el POUM, también muy pequeño, el POUM todavía no, el Bloc Obrero y Camperol, que funciona también ahí. Y bueno, sí, el POUM está recién fundado, sí. Se juntan todos y organizan una revolución que triunfa. Que efectivamente no es una revolución en la cual se persiga al cura o lo que sea, no, una revolución en la que los comités organizan la vida en todas las cuencas completamente. Con armas, hay que tener en cuenta que asaltan la fábrica de armas de este pueblo, de al lado de Gijón. Bueno, la fábrica de armas y la de cañones de Trueba, todo eso lo asaltan, se hacen con armas poderosas y mantienen durante un mes una comuna en la cual se organiza una vida diferente. Todo el mundo tiene para comer, para mantenerse, las armas se reparten, se defienden los sitios, hay un Estado Mayor que organiza la defensa de todo, que organiza la distribución de los bienes, se ocupa de los niños, de todo, tal. Eso funciona. Y ya expliqué el otro día que aunque eso fue un arrasado de una forma devastadora, sin embargo para los trabajadores fue un éxito, porque se paró al fascismo. El fascismo iba a triunfar, iba a tomar el poder en España y no lo consiguió. Y en eso, ahora vuelvo ya a nuestro personaje. En todo eso, Durruti es un ideólogo. Y Durruti tiene una cosa interesante. Era un hombre que estaba instruido, hasta los 14 años había estudiado, y luego había leído mucho, había viajado, hablaba francés correctamente, pero no escribió nunca escribió nada. No publicó ni un libro ni un folleto. Sus mítines, sus discursos los recogía la prensa anarquista. Pero la forma de recogerlo, primero, durante un largo periodo, incluida la República, se publicaban censurados, con lo cual no sabemos qué dijo en realidad, solo sabemos los trozos que la censura permitió.
Y luego algunos que se conservan más o menos enteros son recogidos por taquígrafos o por periodistas y vueltos a escribir. Nunca entregó una hoja con esto, es lo que voy a decir, improvisaba. Era un gran orador. Era un gran orador porque era un hombre que hablaba desde el mismo sitio que el público que estaba escuchándole. Él no estaba en una tribuna. Se ponía en la tribuna, si había que hablar allí, no había duda, pero era uno más. Y todo el mundo notaba que era uno más, que no era un hombre diferente a ellos, que no tenía ideas diferentes a los demás, que no tenía ninguna posición de decirle lo que tienen que hacer. Les decía las ideas que él pensaba y no mandaba a nadie, no daba órdenes, no decía lo que había que hacer, sino lo que él estaba dispuesto a defender, las ideas que defendía. Eso le hacía un dirigente singular, porque todos los demás dirigentes durante esa época de la República dieron consejos, normas de qué había que hacer. Y este era el único que no dio nunca ninguna orden, ninguna norma. Dijo lo que era el ideario por el que luchaban. Y dijo que este ideario era el objetivo con el cual podían conseguir ese cambio que esperaban. Luego, una frase, por ejemplo, de un mitin que esta sí debe ser literal porque se publicó ya en el 37. Para aplastar al fascismo no basta con llevar un fusil y dispararlo cuando se vea al enemigo. El fusil es un arma, no una convicción, ni una razón siquiera. Y al fascismo hay que ahogarlo con el plomo y con las ideas. Para todo lo que se dijo luego de él, un hombre tal, un hombre cual, ese es el pensamiento. Al fascismo hay que derrotarlo con las armas y con las ideas. Así que se pasó la mitad de los 5 primeros años de República en la cárcel. Fue deportado, enviado a Guinea deportado, se volvió a llevar, pero siguió igual, nada le cambió. Y en el mundo de la CNT, de los sindicatos libertarios, veía al alcance de la mano la insurrección que proclamase ese comunismo libertario. Así que el 34 fue una experiencia, el 35 significó el derrumbe de la expectativa fascista y los obreros comprendieron que eran ellos quienes habían impedido que el fascismo triunfase en España. Ya leí otro día los 19 puntos de la CEDA, que alguien con mucho acierto me comentó: hombre, justo los 19 puntos que vivimos 40 años de dictadura, justo exactamente, creo que eras tú, sí, quien me comentó, eran los 19 puntos bajo los que vivimos 40 años. Esos son los 19 puntos que la CEDA pretendía llevar al poder el 4 de octubre, el 1 de octubre, cuando cuando entraron en el gobierno del país. Eso se impidió, el gobierno de Lerroux fracasó totalmente, estaban en minoría, ya no se disolvió tanto la CEDA como el Partido Republicano Radical en 1000 peleas internas. Llegaron las elecciones, había miles de presos y por primera vez Durruti y el resto del grupo, ahora se llama el grupo no era los solidarios, se llamaba Nosotros el grupo ahora, ese grupo clandestino, pues planteó a la FAI que esta vez no había que abstenerse, había que participar de la batalla electoral. Se podía votar lo que se quisiera, pero había que conseguir que el Frente Popular ganase las elecciones. Y porque había que liberar a los presos. Y se calcula, unos 20.000 presos de la insurrección de Asturias en la cárcel. La primera promesa que dio el Frente Popular si ganaba las elecciones era que libertaría inmediatamente a todos los presos y volvería a todos los trabajadores expulsados de sus trabajos al trabajo. Así que la CNT pues votó. Y con esos votos ganó el Frente Popular. Y una vez que ganó el Frente Popular, pues se formó un gobierno republicano de lo más moderado del mundo. Gobierno moderadísimo. El gobierno republicano de Giral fue una cosa prudentísima, porque efectivamente Azaña, nombrado ya presidente, le indicó a Prieto que se hiciera cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, pero el Partido Socialista estaba muy radicalizado y la mayoría de la UGT se negó a apoyarle como presidente del Consejo de Ministros. De tal manera que Prieto le dijo a Azaña: no puedo serlo porque no tengo el respaldo de mi propia gente. Solo la mitad del Partido Socialista me apoyaría y en esas condiciones no es razonable intentar gobernar.
así que el gobierno fue muy mediocre, de tal manera que pasmosamente el grupo de generales golpistas pudo organizarse y dar el golpe de Estado. Dio el golpe de Estado y en ese momento se proclamó la revolución. Voy a explicar lo que pasó entonces en Barcelona, porque fue muy diferente a lo de Madrid. En Barcelona, efectivamente, Companys, que era presidente de la Generalitat, pues llamó a la CNT directamente a Durruti, a García Oliver, a Escaso, a 4 o 5 más, los más destacados, y les dijo: miren, el gobierno de la Generalitat va a seguir existiendo, pero para conseguir controlar la insurrección, necesitamos organizar militarmente esto. Pongo en sus manos organizar un comité de milicias en Cataluña que sea a cargo del poder, sin que por eso desaparezca la Generalitat. Se formó el comité de milicias dirigido por la FAI, por la CNT y por la FAI. Y ese comité de milicias, pues efectivamente controló toda Cataluña. El desastre insurreccional que se produjo en Madrid, que no fue como la Revolución de Asturias. En Madrid cualquier loco con un fusil se dedicó a matar a un tipo al que le debía dinero y no quería que devolvérselo, pues le mataba y ya está, arreglado. O otro que simplemente era un criminal nato y mataba a quien encontrase. U otro que decía: no, vamos a buscar a los tipos que hicieron las juventudes de la CEDA en tal sitio, que tienen en su cuenta unos cuantos crímenes. Y entonces, ese conglomerado que fue Madrid no lo fue en Barcelona. En Barcelona hubo también una actitud de venganza, de irritación, de salvajismo, pero efectivamente no tuvo los mismos caracteres, porque la CNT controló efectivamente todo, mientras que en Madrid no estaba claro que nadie controlase las cosas. Aún así hubo muchos muertos indiscriminados. Debo decir, como detalle, que a los 2 meses, o los 3 meses, el gobierno de la Generalitat nombró a un juez de izquierda para que investigase los crímenes cometidos en la insurrección. Los crímenes cometidos por las patrullas que se dedicaban a fusilar o a perseguir. Y efectivamente investigó 12.000 crímenes. ¿Sí? Y los puso encima de la mesa. Dijo: esto han sido tipos que han detenido o que han matado porque efectivamente tenían en su cuenta el asesinato de tal otro. Esto no es un tipo que ha ido y ha matado al patrón porque le ha dado la gana. Y el patrón no era un mal tipo, era un tipo que tenía un taller con 10 trabajadores. 12.000 los clasificaron y los pusieron encima de la mesa de la Consejería de Justicia de la Generalitat. Quiere decir que las cosas no fueron iguales en Madrid que en Barcelona. Y sí, aunque sí, la revolución es así, fue brutal. De tal manera que entonces inmediatamente se formó el comité de milicias y Durruti le hicieron jefe de la parte militar. Se sentó en la mesa el día 24, que era cuando se constituyó el día 24 de julio, se constituyó el comité y empezaron a discutir. Tenían mayoría de puestos los cenetistas y empezó a discutir pues qué hay que hacer, qué no, qué tal y cual, pam. Y entonces la segunda ciudad importante para el anarquismo en España era Zaragoza. Y Zaragoza la había tomado un general además que era de ideas más o menos abiertas, o republicano, Cabanellas. Y entonces estaba perdida. Entonces se formó el comité de milicias, empezaron a organizar y empezaron a verse que había muchos anarquistas que decían: bueno, lo primero es, hemos conseguido lo más importante, en una semana, en 2 semanas hemos tomado el poder, los anarquistas tenemos el poder. Por primera vez en la historia hay un país, Cataluña, donde los anarquistas somos el poder. El poder no son ya los explotadores, no son ya los patronos, no son ya la Guardia Civil. El poder somos nosotros. Y eso fue una discusión que es el tema de fondo. Porque Durruti les dijo: no, si somos el poder ya no somos anarquistas. Si somos el poder, no somos anarquistas. El poder está en la calle, está entre la gente. Vamos a crear la oficina de tal, la oficina de abastos, la oficina de los que... Bien, eso es el poder. Hacerse cargo quien queráis. Yo dimito y digo que lo primero que hay que hacer es impedir que los fascistas ganen
esta asonada que están teniendo en toda España. Así que lo primero es ir a tomar Zaragoza, donde tenemos 5.000 compañeros que están siendo masacrados por el general Cabanillas. Montó una columna con varios miles de voluntarios, se llamó la columna de Urruti. Eran 3 columnas al final, la columna Ascaso. Ascaso no por su compañero que murió el segundo día de aplastar la revuelta en Barcelona, murió Ascaso en el asalto a las Atarazanas, y García Oliver fue el político, el que se nombró, el que se dedicó a organizar políticamente ese poder anarquista. Y Urruti dijo: yo me voy al frente de la gente a tomar Zaragoza. Efectivamente, la columna tuvo, este Ascaso de la columna Ascaso era primo del otro Ascaso, pero no era el famoso. Y tomaron, y había una tercera columna, Pérez Farrás, se pusieron en marcha, tomaron todos los pueblos, consiguieron crear una línea defensiva simplemente llegaron hasta 15 kilómetros de Zaragoza. Y ya era tarde. No tenían armamento, no tenían munición, no tenían mando. Habían conseguido un ejército anarquista. Un ejército anarquista no tenía galones, no tenía mandos. Había un jefe reconocido, que era Urruti, y había unas centurias a cuyo frente los propios milicianos elegían sus jefes. Los elegían y los podían deponer. De tal manera que los jefes que se eligieron, pues hombre, hay que decir la verdad, no tenían ni idea de arte militar. Igual que los milicianos. Primera vez que se encontraban, no en una algarada callejera con una pistola, sino en un frente con un fusil y con unos tanques y unos cañones. Eso, primera vez en su vida. No sabía ni cómo funcionaba. No había habido instrucción siquiera. No olvidemos que en Madrid el 5º regimiento, montado por el Partido Comunista, dio instrucción a miles de trabajadores durante semanas. Eran 2 semanas, y ala, entrenados, saber manejar el fusil, saber parapetarse, todo eso, y al frente, pero con entrenamiento. La columna de Urruti fueron directamente. De tal manera que de pronto se encontraron con que no había armas, no había munición, no había posibilidades de avanzar, y ahí se enquistó la cosa. Pero hicieron algo muy importante. Por todos los pueblos que pasaron, y el frente iba desde Huesca hasta Teruel, era un frente de 300 kilómetros de largo, no, 300 no, 200 y pico kilómetros, ese frente, iban a los pueblos y decían: os ofrecemos la colectivización. La colectivización consistía en lo siguiente: todos los que quisieran, era voluntaria. En algunos pueblos se hizo violenta, porque siempre hay locos, pero en general era voluntaria. Se decía: se juntan las tierras y los aperos. No dejan de ser de cada uno, pero se entregan al colectivo. Y el colectivo organiza el trabajo de la siguiente manera: todos los hombres recibirán 2 pesetas al día. Por cada niño o menor que haya en la casa, 1 peseta más, y por cada anciano. A partir de los 60 años no se trabaja. Varía, 60 a 70 años, dependiendo de cada colectivo, en cada pueblo. No se trabaja, está prohibido trabajar. Hay que ayudar en otras cosas, pero no en eso, cuidar lo que sea. Y todos los días todo el mundo se levanta a trabajar y se trabaja colectivamente. Si antes había esta tierra, ahora tenemos 3 tractores, los tractores van a esa tierra y harán toda esa tierra. Y al día siguiente irán a la de al lado. Y al otro día a la siguiente. Y eso lo harán estos hombres este día, otros hombres el día siguiente, tal. Y todo el mundo cobrará su sueldo todos los días, haga o no haga el trabajo. Y todo el mundo tendrá una cooperativa donde podrá comprar la comida al precio que marca la cooperativa, que será el de la producción. No hay beneficio. Eso era la criteria. Y el que no quiera entrar, no entra. Se queda con su tierra y su arao. Allá él, se queda al lado. No le vamos a molestar. Pero, entonces, esto es un tema que ha sido muy debatido. Hay que decir que no hay un estudio serio de la colectivización en Aragón, porque se creó el famoso Consejo de Aragón. El Consejo de Aragón fue una unidad autonómica que se creó a imitación de la Generalitat Catalana y del gobierno vasco, que ya entonces estaban, y funcionó, bueno, fue la única vez que tuvo una autonomía completa, y funcionaba por su cuenta, no dependía de Madrid ni de Barcelona. Y cada colectivo enviaba a la comarca. Se decidió que la vieja división
por partidos judiciales era la división de los patronos, que había que hacerlo por comarcas, viendo la importancia en cada comarca de la capital correspondiente. Eso se organizó por toda Aragón. Funcionaba en unos sitios más, en otros menos, en algunos más, en algunos mal, en otros bien. Hay muchos testimonios, algunos negativos, otros que son neutrales, por ejemplo, el de Alardo Prats. Alardo Prats es uno de los grandes periodistas de la época, de los grandes, y era un republicano de hazaña, no era ningún tipo radical. Era de Benassal, por cierto, de Cuya, para ser exactos, pero en realidad de Benassal, en Castellón. Y bueno, él estuvo en el frente de Aragón para hacer su reportaje. Él explica eso y dice, pues esto funciona. La gente va, el que quiere aporta, casi todos los pueblos han aportado, el 70% de los campesinos han aportado, tienen sus aperos y están en la cooperativa. En otros no, pero en la mayoría es así. Y en algunos más del 70%. Y están funcionando. Luego, cuando fueron disueltos el Consejo de Aragón y las colectividades en el año 37, 38 ya, pues se habló muy mal de ellas, pero por parte del Partido Comunista, que no era partidario, hay que decir todo. Y así que hasta ahora no tenemos un estudio riguroso de cómo funcionaron las colectividades en Aragón, riguroso, ninguno. Pero sí tenemos muchos informes de la época que son no solo de parte, sino a veces, como el de Alardo Prats, de un tipo que era un periodista y que describió lo que vio. Hay un caso curioso, había un cura, Jesús Arnal, de un pueblo de Aragón, que como cuando llegaron las milicias tendían a fusilar a los curas, pues se escapó. Y se escapó, se fue escondiendo, pero el jefe de una parte importante de la columna era un viejo amigo suyo. Y se presentó a él y dijo, oye, ¿qué hago? Dijo, bueno, no te preocupes, voy a llamar a Durruti. Y fue a Durruti y dijo, mira, este compañero, él se había vestido de paisano, el cura y todo eso, e iba huyendo. Este compañero es cura, pero es una buena persona, es cura de un pueblo pequeño, nunca ha hecho mal a nadie, es muy amigo mío y es un hombre serio y además tiene cultura. Y Durruti le dijo, ¿tú qué quieres? ¿Quieres irte o quieres quedarte? Si te quedas con nosotros trabajando. Dijo, pues me quedo. Se quedó y escribió un libro famoso en los años 70, ¿Por qué fui secretario de Durruti? No fue su secretario exactamente, fue su escribiente. Lo llevó hasta el año, hasta que se disolvió el Consejo de Aragón, fue el escribiente de la columna de Durruti. Y fue honrado, el tipo actuó con toda honestidad, el tipo procuró, le pusieron de escribiente, o sea, no le enviaban al frente, era el tipo que tenía que hacer los documentos, los partes, tal y cual, las fichas, todo lo que fuese. Y se portó, lo hizo correctamente, él dijo siempre, Durruti le trató muy bien siempre. En una ocasión le encargó una cuestión muy dura, porque acabarían fusilándose a unos tipos, y dijo, ocúpate tú de eso. Fue él y le dijo, mira, a los tipos, yo no puedo hacer esto, estáis libres. Se volvió y le dijo a Durruti, les he dejado libres. Y Durruti le dijo, sabía que lo harías, por eso te envié. Sí, ese era el tipo de personaje que mantuvo ese ideal de que el anarquismo no puede ser el poder, de que la lucha no para nunca, de que la vida de un militante anarquista es mantener viva la idea de la revolución, mantener viva la idea del ideal, de la esperanza de un mundo diferente, pero actuando, no yéndose a un despacho. Ese era Durruti. Diré, como decía Alfredo Zitarrosa, el cantautor uruguayo, quien no cambia todo no cambia nada, decía Zitarrosa. Eso era aplicable a Durruti. Quien no cambia todo no cambia nada. Ese es el personaje. Espero que hoy no me haya prolongado muchísimo más allá de lo que está permitido por las normas. 1 hora, cielos. Pues esto es lo que quería explicar del personaje. No he hablado mucho de él porque, ya digo, no dejó ningún escrito, nunca. Sus meetings
sus discursos y su obra, pero nunca escribió nada. ¿Fue asesinado o lo asesinaron? Bueno, llegó al frente. Madrid en el mes de octubre estaba a punto de caer. Las columnas de Yagüe y de Mola, Yagüe por el sur o por el oeste y Mola por el norte, estaban tomando a Madrid. Y Madrid caería, hasta el punto de que el día 6 de octubre el gobierno decidió evacuar Madrid porque era imposible mantenerla. Se dejó a Miaja al frente de Madrid y se pensó en hacer una defensa a ultranza. Y entonces se le pidió a Durruti que fuese a Madrid, porque sería el único, pensaron, capaz de galvanizar a todos los trabajadores de Madrid, capaz de defender Madrid realmente, de conseguir una defensa a ultranza de Madrid. Y Durruti cogió a 2000 hombres de su columna, por desgracia bisoños, no los que habían partido con él de Barcelona 4 meses antes, sino los que habían llegado nuevos a incorporarse, y los llevó a Madrid y era al frente. Llegó a Madrid y se puso en la posición más peligrosa, la que fue la batalla de la ciudad universitaria. Había un edificio que la mitad estaba ocupado por los legionarios y los moros y la otra mitad por las tropas republicanas, O sea, estaba hasta ese punto la situación. Y el asalto se esperaba de un momento a otro. Colocó a sus hombres, se fue a inspeccionar la primera línea y murió de un disparo en el pecho, aquí. Había solo 4 hombres con él, 4 hombres, un chofer, el egipcio, y 2 hombres de su confianza. 4 hombres con él, quiero decir, incluido él, quiero decir. O sea, 3 hombres y él. Se dice si había un cuarto, no está claro. Ha habido muchas versiones. Unos dijeron, ha muerto de un disparo que venía del lado contrario. Otros dijeron, ha muerto porque era muy molesto para todos los demás. Para el Partido Comunista era molesto, para los militares profesionales como Miaja era molesto, para los propios anarquistas que eran ya ministros del gobierno, porque el gobierno de Largo Caballero tenía 4 ministros, 2 de la FAI y 2 de la CNT, uno de ellos García Oliver, la otra Federica Montseny, los otros 2, López y Peiró, 2 sindicalistas honradísimos, sobre todo Peiró, un hombre excepcional. Pues les resultaba molesto un tipo que le estaba diciendo, la lucha no está en el despacho, está aquí. Así que dijeron, cualquiera le podía haber matado. Así que, como no lo sabemos, lo dejamos estar. Murió en el puesto más difícil, en el lugar donde lo probable era encontrar la muerte. Pero la vida era así. Durruti pensaba que la vida era así. Había que estar allí y estaba allí. Había que estar en Madrid y defender Madrid. Y murió. Debo decir que la muerte de Durruti significa el final de un sueño. La revolución en julio del 36 es celebrada por todo el mundo obrero como el momento. ¿Qué ocurre? Que la revolución requiere orden. Largo Caballero consiguió montar un orden, un gobierno con orden. El ministro de Justicia era García Oliver, un anarquista, pues paró las detenciones arbitrarias en Madrid y en toda España las paró. Obligó a que todo detenido tenía que ir ante un jurado, a un juicio donde tenía que haber un juez profesional. Obligó a que hubiera jurados populares en cualquier juicio. No podía haber un grupo cualquiera de desalmados. Tenía que haber, no me acuerdo cuántos eran en aquella época, no eran 12, era tal número, gente que cogía al azar para juzgar. Y eso lo paró un ministro libertario. Claro, no era lo mismo que defendía Durruti. ¿Qué pasó? Que el sueño libertario triunfa y en su triunfo muere. Esa es la realidad. Con Durruti muere la esperanza libertaria. Siguió, y todavía hoy sigue, pero aquella esperanza de miles, millones de trabajadores en España, de que efectivamente la revolución estaba al alcance de la mano y que el poder estaría en el pueblo y no en los despachos, muere con Durruti. Ese es el final. Y eso es todo. Una pregunta, estas personas
vida personal no podrían tener. Sí. Viajando tanto y... Pues ya digo que en el caso de los tres, de los casos de Urruti, pero también de bastantes más, Jovera, de Santillán, toda esa gente, nunca dejaron de ser obreros, nunca, nunca, ¿eh? O sea, cuando llegaban a un sitio buscaban trabajo. Cuando tenían trabajo iban a trabajar todos los días. Y luego asaltaban un banco. Pero no dejaban de ir a trabajar todos los días. En plena República llega un momento en que él no puede trabajar más, ya es imposible porque no puede trabajar en ningún sitio, es Urruti, es una figura, y no puede ir a un taller, oye, ¿me contratáis? Dice, no, a usted no le contratamos ni loco, claro, de ninguna manera. Y entonces trabaja su mujer, y que trabajaba también, su mujer era francesa, trabajaba y vivían la hija, él y ella, del trabajo de ella. Es el último momento en su vida en que él no trabajó, porque ya era imposible, no podía ir a ningún sitio a pedir trabajo. En el año 35, Urruti no podía presentarse en una fábrica y decir que, oiga, soy tornero. Tornero ni nada, fuera de aquí ahora mismo, claro, eso era imposible. Así que fue el único momento en su vida en que no trabajó. El resto de su vida, todos ellos trabajaban siempre. No dejaron de ser, siempre tenían como algo normal el que un hombre por la mañana se levanta y se va al trabajo. Y si luego tiene unos ideales, pues los desarrolla en el trabajo y fuera del trabajo. Pero no puede faltar al trabajo. Tiene que seguir. Eso es parte del ideal libertario. Y lo ha sido siempre, ¿eh? Antes ha comentado que la enseñanza para los niños era en la naturaleza, en la playa, en el campo. Sí. Y a mí me ha venido a la mente la película de La lengua de las mariposas. Sí, es eso, es eso. Pero es que ese movimiento, eso ya fue el año pasado cuando hablamos de la enseñanza, ¿no? Sí, es que se creó por toda... El movimiento pedagógico fue tan tremendo en España. Ese modelo se llama la Escuela del Bosque. Y se implantó la Escuela del Bosque, la Escuela del Bosque. Y se implantó en Cataluña, y es lo que ha pasado la historia, Rosa Sensat y alguna otra gente, porque la escuela era literalmente un prado y unos árboles. Ahí se daban todas las clases, matemáticas, química, lo que fuese, tal. Y eso fue un movimiento en toda España, impresionante. Pero como lo expliqué el año pasado, no voy a repetirlo ahora. Nosotros lo pondremos, está grabado y las personas que no lo habéis podido disfrutar, como está grabado, lo podremos ver y hablar de profesores. La crítica era, en la enseñanza, era a eso que he leído de Kropotkin. Los niños en la escuela están prisioneros y hay que darles libertad. Si no, serán vagos toda su vida. El niño que no tiene libertad de niño es un vago, al final. Dice ese mismo texto, no he leído entero, leo esta frase final de Kropotkin en ese mismo texto, dice, no se ve que con los métodos de enseñanza utilizados, elaborados por un ministerio para 8 millones de escolares, habla de Francia, que representan 8 millones de capacidades diferentes, no se hace más que imponer un sistema bueno para mediocres, imaginado por un promedio de mediocridades. La escuela así concebida se convierte en una universidad de la pereza, así como la cárcel en una universidad del crimen. Que se deje libre la escuela aboliendo los grados universitarios, llamando a voluntarios para la enseñanza. Que se comience de esta manera, en lugar de dictar leyes contra la pereza que no harán más que regimentarla. Esa es la escuela libertaria. Bueno, pues eso. ¿Alguna cuestión más? Sí, por favor. Entonces, como Urruti murió por una bala en el pecho, sí, la leyenda que hay en Madrid de Enrique Castro Delgado no tiene ningún sentido. Bueno, yo insistiré en eso. Las tres versiones se dieron por hasta 8 formas diferentes. Las tres, ¿eh? Ahí está 8. Hay un libro de Joan Llarch, Las 8 muertes de Urruti, en que cuenta las 8 explicaciones que se dieron. Hay varias. Hay variaciones, pero la verdad la más vulgar es la de que se le disparó. Él usaba un subfusil que es lo que se llama un naranjero, un subfusil que tiene un seguro muy flojo. Me dicen que al bajar del coche que usaba para ir de un lado a otro se le disparó. Bueno, hay que decir que cuando llegó a Madrid, el gobierno, la Junta de Defensa de Madrid le nombró un asesor militar y tuvo la buena suerte de que nombrando asesor militar
a un hombre muy especial también, un hombre Hasdi Mansurov, un oficial soviético, pero era caucasiano, era osetio y era musulmán además, era Hash, era un tipo de tradición, era uno de los jefes de una de las más importantes familias del Cáucaso. Y bueno, era un tipo que había venido a España, lo había enviado como especialista en actos de sabotaje, etc. A España enviaron, he sabido, unos cuantos miles de militares, 3.000 exactamente, más o menos, que actuaron de diversas cosas, pero entre ellos enviaron a un tipo muy especial, Ilya Starinov. Ilya Starinov era un tipo que era coronel y se había dedicado a las acciones durante la guerra civil, durante la guerra en Rusia, a las acciones, digamos que ahora llamaríamos de terrorismo, volar trenes, casernas, asaltar la retaguardia, etc. El primer tipo en la historia que voló un puente con un mando a distancia por radio. Era un tipo muy valioso. Se vino a España a organizar las guerrillas en España, los comandos. Y su segundo de a bordo era Santi Mansurov, que era otro especialista en ese tipo de cosas. Como buen caucasiano, lo que sabía era colocar bombas y cosas de esas. Así que se lo pusieron de asesor militar a Durruti, con lo cual se entendieron muy bien. Se entendieron y se hicieron. Mansurov siempre le dijo que era un hombre admirable y el otro dijo que era estupendo, que venga, ¿qué había que hacer? Y Mansurov se dedicó a enseñarles el manejo de ametralladoras complicadas, de posición, en fin, lo que fuese. Y hicieron una buena amistad. Mansurov, su viuda, Paulina, escribió unas memorias y contó ese final. Y dijo que ese día Mansurov no estaba con él, lo cual era cierto. Todo el mundo está de acuerdo en que Mansurov no estaba con él. Luego nadie puede acusar a los rusos de haberlo matado porque no había ningún ruso ahí. Eso es cierto. Y cuando lo supo, se fue rápidamente al hospital de sangre, al Hotel Liz, a verlo, lo vio y Paulina, su viuda, dijo sí, el tiro ha entrado por la espalda. Bueno, el testimonio del médico que hizo la autopsia, que no era ni comunista ni anarquista, era un médico republicano, no había orificio de salida. Así que no puedo explicar mucho más. No, el agujero, eso en la foto se ve, el agujero está aquí, el agujero está aquí. En la foto de él en la camilla muerto se ve el agujero y la sangre, eso no hay duda. El agujero era el corazón. Pero no, la autopsia dijo que no le tocó el corazón, pero le destrozó varios órganos. Vivió varias horas, en las cuales estuvo consciente además. Pero los médicos dijeron, no podemos operar aquí, no hay nada, no hay posibilidad. Y murió. ¿Qué edad tenía? 40. Y el otro dijo que le había entrado por la espalda. Sí, o que le había salido, eso no está claro. Bueno, pero Paulina Mansurova, la mujer de Santi Mansurov, era una espía, era una agente especial. Así que tenía una costumbre de decir lo que le pareciese bien. Sí, sí, lo que digo es que Mansurov fue un hombre honrado, un hombre muy serio, un militar muy riguroso. Nunca fue de los servicios secretos de la famosa NKVD. Él era uno de los servicios secretos militares, que no tenía nada que ver con la NKVD, con los servicios que hubo horrorosos. Se decía en los servicios militares soviéticos, el GRU, se decía, ¿en qué se distingue un agente del GRU de uno del NKVD? Decía, hombre, pues en que al agente del GRU le van siguiendo siempre dos tipos del NKVD, a ver para espiarle, claro. Y ese era un hombre, y habló siempre también muy bien. Todo el mundo que conocía a Durruti en persona habló siempre muy bien de él, no bien, sino muy bien de él. Hay muchos, y no libertarios, gente, un comunista como era Mansurov, o gente como este cura, el cura Mosén Arnal, hablaron todos bien de él. De él, la verdad es que no hablaron mal que después de muerto, y obviamente en los años anteriores
la policía y sus enemigos, claro. La policía no era partidaria. A mí lo que me ha sorprendido un poco es que en los 15 primeros años esos, o 14 años en que él estuvo escolarizado, sí, no era una escolarización libertaria. No, era una escuela de curas. Era una escuela de curas. Y fue muy trabajador después, sí, porque exacto. no hubo ese pensamiento de que si no era una educación libertaria serían dos niños vagos y no sé cuánto. No, eso lo dice Kropotkin, no lo digo yo, ni lo dice él, lo dice Kropotkin. Lo dice como modelo, porque en ese momento el movimiento pedagógico en Francia, en el momento que Kropotkin escribe eso, es también enorme. Eso es la escuela de Paul Gauvain. Paul Gauvain es un pedagogo, el que inspiró a Ferrer y Guardia, que consiguió que le encargasen, se hizo cargo de un hospicio donde había miles de niños que venían del desastre, o sea, venían de familias destructuradas, alcoholismo, la calle, etcétera. Y creó esa pedagogía de llevar a los niños a ver una fábrica, al campo, al mar, a trabajar, luego a explicarles las cosas que aprendiesen por sí mismos. Ese es el origen de esa línea pedagógica libertaria. Y Kropotkin lo recoge en ese momento justo porque tuvieron amistad. De hecho, Ferrer y Guardia tuvo una buena amistad con Kropotkin y con Bakunin. En su exilio estuvo también en Londres y no se hizo amistad con los dos, que los dos vivían en Londres en ese momento. Esas ideas pedagógicas son de Kropotkin, no son de Bakunin, por cierto, que no tenía este tipo de pensamiento, y son de hombres como Paul Gauvain, que se dedicó a eso, a educar niños en libertad. Y Ferrer y Guardia. Y a partir de ahí, miles de escuelas. Pero Durruti no escribió libros, no dejó, pero sí que leería las ideas de todas estas personas. En esos 2 años primeros, su primer exilio en Francia es su exilio donde él se educa realmente. Él llega a Francia expulsado de la UGT y dice, ¿y aquí qué hago? Y se puso a trabajar, pero se encontró con los círculos anarquistas franceses. Y ahí empezó a cultivarse realmente, a leer todo esto. Sí. Y además su educación era simplemente la educación de un niño de pueblo, León, ya digo, 12.000 habitantes tenía León, o 10.000, no me acuerdo bien ahora. Era un pueblo donde pues la escuela era una escuela de monjas o de frailes, le enviaron ahí, y ahí hasta que se arruinó el abuelo y se tuvo que ir a la escuela de la esquina, que era un mal maestro con la varita y tal, dándoles en los dedos a los niños. Sí. Esa fue su educación, pero cogió la afición a leer y a discutir, a comentar. Y sí que hay que decir que también coincide todo el mundo en que era de una inteligencia excepcional. Eso hay que decirlo. No era una inteligencia vulgar. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo y nos queda un dirigente comunista.